Rápidamente, lo último que estábamos diciendo, hablábamos sobre el humanismo y el renacentismo, cómo había estado creciendo en varios lugares, entre ellos Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda. Y como esto es la base de pensamiento crítico que va a dar lugar más tarde a lo que será la Reforma Protestante. Pero que el Señor estaba utilizando este momento en la historia para realmente preparar el terreno y utilizar incluso a los humanistas que... El Señor sabe, algunos eran creyentes, otros no, pero básicamente su énfasis no era teológico. Y aún así el Señor utilizó a estos humanistas para poder preparar el corazón y el terreno para la Reforma Protestante. Y también hablamos de Johann Gutenberg de Mainz, que inventó la imprenta. Y fue un gran invento, tremendo. Lutero llegó a decir, imprimir es la última y mejor obra de Dios para difundir la verdadera religión en todo el mundo. Así que lo que hace Lutero es reconocer la importancia de la imprenta. Gracias a ello, ahora tenemos todos una Biblia. Y también tenéis un iPad con la Biblia, ya lo sé, un smartphone. Pero imaginaros lo que hubiera sido antes de la imprenta, pues no tenían copias. La mayoría de las personas, hacer una copia de la Biblia era carísimo, no había manera alguna de hacerla. Y ahora pues podían los creyentes tener la Biblia en mano. Así que estamos viendo lo que sería el movimiento pre-reformador. Ahora, recordad que el curso que estamos haciendo este año se llama Historia de las Denominaciones. No es solamente historia del cristianismo, sino el por qué existen las denominaciones y cómo se iniciaron y dónde se iniciaron y con quién se iniciaron. Y es por eso que algunas de las cosas que, mientras que en la historia de la iglesia me paro más y hablo más de ellas, aquí estoy yendo un poco rápido porque lo que me interesa es hablar de las denominaciones. Y ya hemos visto dos. La primera fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cómo se inició y cómo va a continuar. Y después vimos la Iglesia Ortodoxa, la división, ¿verdad?, de lo que era el catolicismo. Y esto es lo que en este momento de la historia, 1200 en adelante, está pasando en el mundo. Ahora, el Señor tiene su iglesia, su verdadera iglesia, y tiene su remanente. Tiene un grupito de creyentes que está siendo fiel a las Escrituras y que no tenemos noticias de ellos. Sabemos de su existencia por evidencia bíblica, porque Dios siempre ha tenido a su pueblo. Pero los escritos, los sermones de estos hombres de Dios no llegan a nuestras manos. Llegan a nuestras manos los pensadores, los que guerrearon de alguna manera, o los herejes. Pero dentro de todo esto también tenemos algunas personas que van a destacar. Ahora, en el libro de historia del curso hay el libro de Origen e Historia de las Denominaciones Cristianas. Es un libro muy sencillo, muy cortito, pero está en la página web de EMOL. Y esta vez sé que suena en inglés, ya lo cambiaremos cuando podamos hacerlo, pero es emol.pathright.com. Y ahí los que os habéis inscrito ya podéis acceder y también encontraréis el libro. Y eso te da también lugar a hacer podcast, ¿lo digo bien? ¿Sí? Podcast. Vale. Entonces, lo que estoy preparando es lecturas del libro La Reforma Religiosa del siglo XVI de Vareto, un hermano que el Señor utilizó mucho, y es un libro, mira, antiquísimo, pero que en los podcasts podréis escucharlo, y de esta manera el material que os estoy dando en esa página web es muy grande. De verdad, no solo lo que damos aquí presencialmente, sino los PDFs o los podcasts. Así que os animo a que estéis ahí. Y cualquier duda que tengáis, me escribís. También daros cuenta que en la página web hay un lugar para que toméis notas. Puedes cliquear, te sale un lugar para tomar tus propias notas. Así que es una herramienta útil y ya iremos hablando de ella. No quería irme, volvamos a la clase. Y voy a mencionar las personas que el Señor está preparando, levantando y utilizando en este momento de la historia. Los menciono, hablaré un poquito de ellos. De Pedro de Bruce, 1140, de donde van a aparecer los petrobrusianos. Peter Waldo, los valdenses. John Wycliffe, los lollardos. Y John Huss, los husitas. Ahora, os presento una lista, de algunos voy a entretenerme, porque es tremendo como estos creyentes van a defender verdades extraordinarias de las Escrituras
que se habían perdido dentro de la Iglesia Católica. Contad que estos hombres están dentro del cristianismo nominal, la Iglesia Católica, y van a decidir defender la verdad en medio de la apostasía, del error, de la herejía de aquel tiempo que era horrible. Entonces vamos a verlos y voy a empezar, después veréis la lista, aquellos que estáis tomando nota, lo podéis ver también más tarde, pero voy a hablar un poquito de esos disidentes. Y fijaros que los menciono aquí por una razón, porque en el libro de texto dedica varias páginas a hablar de cada uno de estos grupitos. Pero quedaros al menos con la idea. Quedaros con la idea que hemos estado diciendo, está la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, y hay un grupo de disidentes, el remanente bíblico. Ese remanente empieza, por ejemplo, con los montanistas, San Hipólito y los novacianos, movimiento muy temprano en la historia que va a mostrar los errores ya del compromiso entre la Iglesia y el Estado, entre la unión del paganismo y Roma y lo que es el cristianismo bíblico. El presbítero Vigilancia de Barcelona, y esto es algo interesante, estamos hablando del siglo V, y ahí hay un presbítero en Barcelona, está mencionado en el libro, leerlo ahí, los paulicianos, que los he mencionado un poquito, y los cátaros. He hablado bastante de los cátaros. En la página web vais a encontrar el libro del estandarte cátaro. Lo voy a subir para los que estáis inscritos, así no tenéis que comprar el libro, lo podéis bajar en PDF, pero al menos lo tendréis. Y ahí hablo de las características de este grupo, peculiar, extraño, pero que Dios usó en su tiempo. Ya lo he mencionado de Pedro de Bruce, Pedro Waldo y los valdenses, Wycliffe y los Lollardos, Juan Haas y los Husitas. Estos son grupos y personas que Dios va a usar antes de la Reforma Protestante para mover el corazón, incluso de reyes, de las naciones, para poder defender las verdades. Y Dios va a usarlos grandemente. Tenía este vídeo que quiero compartir con vosotros, que nos introducirá a estas personas. Y este vídeo está en internet. La razón que lo uso aquí es porque os quiero decir que en internet hay muchísimo material. Yo creo francamente que en YouTube uno puede sacarse una carrera universitaria si quiere. El problema es pescar en YouTube, porque nunca sabes quién es de ahí, qué te está diciendo, si te está diciendo la verdad o no. Y por eso la función del profesor y la función de una clase presencial como la nuestra, realmente dirigir al estudiante y darle las herramientas correctas. Entonces, he encontrado esta página web de este hermano que tiene cosas interesantes y vamos a intentar verlo. Creo que he abierto ahí la página. Lo escuchamos, es muy cortito, dura 9 minutos, pero nos introduce a estas personas. Vamos a escucharlo y estamos preparados para tomar nota entonces, ¿de acuerdo? Siento la música no es muy apropiada, pero al menos la información que nos da os abre en forma de resumen a lo que fue el inicio de un movimiento que después se convertiría en la Reforma Protestante. En este vídeo hemos visto a estos 4 hombres que estábamos mencionando. No hemos visto a lo que sería el grupo de los anabaptistas. Quiero dedicarme a los anabaptistas más detenidamente, porque ahí también viene nuestra posición bautista de hoy en día. Pero lo que estamos viendo aquí nos abre a esa pregunta que este hermano terminaba, no sé quién es realmente, pero creo que ha hecho una buena presentación. Y esa pregunta que lanzo a la clase, ¿creéis que hubiera sido posible la Reforma Protestante sin este movimiento? John Huss, Wycliffe, primeramente, gran influencia a John Huss, a los Husitas, a los que vinieron después. ¿Qué pensáis? Mientras abro el PowerPoint, alguien habla. Sin miedo. Dios quizá habría usado a otras personas. Dios quizás hubiera usado a otras personas. ¿Alguien más? Me parece que lo importante no es tanto el hombre como lo que se estaba cultivando, ¿no? Ellos fueron los relevantes, por decirlo de alguna manera, los que mataron o persiguieron, pero había mucha gente detrás de ellos. Bien. ¿Alguien más?
Es importante esto que estamos diciendo porque una vez más nos hace conscientes de que estos hombres que el Señor usó, y tenemos que entenderles en el tiempo en que vivieron, fueron, por así decirles, la punta del iceberg. Fueron hombres que detrás de ellos ya había un movimiento que Dios estaba haciendo, protegiendo la verdad de las Escrituras, protegiendo su iglesia. Por eso hemos dicho que cuando estudiamos la historia de la cristiandad, me gusta usar esa palabra más que de la iglesia, es un movimiento social, es un movimiento político, es un movimiento económico que transcurre a lo largo de muchos años con personajes en la historia. Pero la historia de la iglesia, de los creyentes, tenemos que verla desde la perspectiva de Dios. Entonces, sin duda alguna, Dios usó a John Wycliffe tremendamente, tremendamente. Y este va a ser llamado incluso a la luz de la Reforma, porque él va a ser el que inicie el fuego que más tarde vendría. Con él también empieza algo que hoy en día nosotros lo hacemos tan normal, que es los predicadores en lengua vernácula, en la lengua del pueblo. Se predicaba en latín, la gente no entendía nada de lo que se estaba diciendo, y de hecho ni los mismos curas entendían bien de las Escrituras. En el podcast voy a grabaros un par de citas que menciona un historiador, que dice que Wycliffe decía que había conocido a un cura que sabía tanto de la Biblia como un burro de tocar el arpa. De esta manera. O sea, fueron hombres que no tenían pelos en la lengua, que decían verdades grandes. Eso molestó al papado, y más en el tiempo en que era tan corrupto el papado, tan corrupto de los curas, que uno de ellos, y no recuerdo su nombre, un obispo que cuando estaba casi a punto de morir, era un señor ya mayor y recibió el Nuevo Testamento y lo leyó. Y este obispo dijo: o esto no es el Nuevo Testamento, o el cristianismo que hemos vivido no es cristianismo. O sea, se dio cuenta que el cristianismo que estaban viviendo estaba tan lejos de la verdad bíblica que había creído en una falsa religión. Todo esto está pasando y Dios está usando. Ya digo, no me entretengo mucho con Pedro de Bruce, los petrobrusianos, los valdenses, que sí son datos interesantes, pero ya digo, están en nuestra página web, están en el libro y ahí podréis leerlo más. Deciros de los valdenses, y este es un dato que nos conviene saber, porque no están tan distantes a nosotros. Los valdenses crecieron tanto aquí en España que incluso se ofrecieron 3 concilios diferentes en España en contra de los valdenses. Y como habíamos dicho en otras clases, los cátaros que escaparon de la mortandad de la Inquisición durante los 1200 vinieron a parar a Cataluña. Por eso la palabra Cataluña viene de càtar llunyà, que quiere decir cátaro lejano, porque los Pirineos no eran una frontera, eran la columna vertebral del país de Oc. Por lo tanto, era como los de aquel lado de la montaña y los de este lado de la montaña. Pero los dos hablaban el mismo idioma, usaban la misma Biblia, la Biblia albigense. Y cuando empezó la persecución, los cátaros llunyans vinieron para esta zona. Y los ingleses, llamámosle así, a los sajones que vivían en las islas, llamaban a esta parte, le llamaban Catherland, tierra cátara. Y de Catherland, como veis por la etimología de la palabra, viene el catalán. Y esto lo digo porque los valdenses no son tan extraños y tan lejanos a nosotros. Y la influencia de estos hombres fue tremenda. John Wycliffe con los lollardos, qué nombre tan raro, ¿verdad? Y eso sí que también lo comparto. Lollardos, en el idioma que ellos utilizaban quería decir vagabundo. Porque una de las cosas que hicieron era vivir humildemente con lo que el Señor les proveía. Y iban de un lugar a otro predicando el Evangelio, viviendo de la caridad. Había en su contrapartida un grupo de monjes que eran los monjes mendigantes. ¿Os suena mendigo? Los monjes mendigantes eran opuestos totalmente a los lollardos y los lollardos a los monjes mendigantes, porque los monjes mendigantes no mendigaban, sino que presionaban a la gente a dar y se habían enriquecido.
Y decía un comentarista también de los Lollardos que en el antiguo cristianismo decía que donde ponen las velas era de madera, mientras que ahora en la iglesia eran de oro. Dice, pero los que aguantaban la vela en el antiguo cristianismo eran de oro, refiriéndose a los siervos, ¿no? Eran de oro, eran muy valiosos, de mucho valor. Pero ahora quien aguanta la vela está hecho de madera. El cambio del liderazgo dentro del cristianismo. Así que estos hombres van a estar siendo usados, y John Huss con los husitas va a desencadenar incluso una guerra en Europa por la defensa en contra de los husitas. Mencionar también, y todo esto está en vuestro libro, Jerónimo de Praga, que fue quemado vivo el 30 de mayo de 1416, Juan Zisca, con la guerra de los husitas. Ellos sí se rebelaron en contra de los abusos y empezaron una guerra en Europa que casi termina con el papado. Pero al final el desgaste hizo que ellos perdieran la guerra. Y la Iglesia de la Unidad de los hermanos moravos, 1457. Y cantamos un himno en nuestras iglesias, es de Dios la Santa Biblia, su palabra de verdad, que fue escrita por los moravos. Y ellos fueron tremendos misioneros que empezaron un movimiento misionero muy importante en Europa. Pero estamos hablando del 1457. Fijaros, mucho antes de la Reforma. John Huss, 1369, 1415, y lo hemos estado mencionando. También vais a ver que en ese momento hay un grupo de místicos, vamos a llamarle así, el movimiento misticista con John Eckhart, 1260-1327, John Ruysbroek, 1293-1381, Gerhard Groote, según cómo se pronuncia, en 1340, Thomas Kempis. Thomas Kempis escribió La imitación de Cristo, que es un libro muy conocido, aunque es católico, de los místicos católicos, pero es también conocido aún dentro del protestantismo. John de Wessel y Gerolamo Savonarola, que habéis visto en el vídeo, un poco este hombre, lo valiente que fue, de verdad, con un carácter extraordinario y un pre-reformador muy, muy importante. Ahora, son muchos nombres y fechas, no estoy diciendo que los memoricéis, yo mismo no los sé de memoria cuando los menciono, las fechas y eso, pero los tenéis ahí, los tenéis en vuestras fechas. Lo que sí os pido es que podáis reconocer, daros cuenta lo que está pasando en este momento de la historia, de dónde hemos estado viniendo, y de repente hay un estandarte de la verdad que Dios va a usar a través especialmente de estos 4 hombres y de los anabaptistas con los radicales, y hablaremos de ellos en una clase especial. Pero tenemos que ver el por qué esto surge, y surge como motivo a raíz de la corrupción de la Iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, en estos minutos de la clase que tenemos, vamos a ver el estado de la Iglesia católica romana en la Edad Media. Vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Y el primer punto es muy triste. Iglesia perseguidora. Suena incluso contradictorio. Inocencio III va a empezar a perseguir a los mismos cristianos que son cristianos disidentes, que están hablando de la corrupción, de la prostitución, y es la palabra incluso que ellos usan, de la iglesia romana. La comparan con la ramera apocalíptica, y están hablando realmente cómo se ha corrompido al máximo esta iglesia. Datos que os doy, decían algunos de los escritores de este tiempo, que eran peores las orgías que se hacían en el Vaticano que las orgías que se realizaban en los templos de Nerón. Imaginaros la maldad hasta qué punto ha llegado. Will Durant, y lo he mencionado ya varias veces en nuestras clases, porque es un historiador reconocido, como Tomby. Tomby me gusta más que Will Durant, pero Will Durant es de trasfondo católico, pero es un escritor extraordinario, y él lo dice en inglés, lo leo porque también nos hemos introducido al estudio del inglés en estas clases de la Fundación Bíblica, pero dice, compared with the persecution of heresy by the Roman Catholic Church, the persecution of Christians by pagan Romans was a mild and humane procedure. Traduzco, comparado con la persecución de herejía de la Iglesia Católica Romana,
la persecución del cristianismo por los romanos, por el paganismo, era suave y un procedimiento muy humano. O sea, que eran más animales, bestias, más crueles la persecución de la iglesia romana que lo que hizo los emperadores romanos. Bajo eso el liderazgo corrupto. Los Borgia, si habéis leído o escuchado de los Borgia, horrible, una maldad extraordinaria. Hay una envidia materialista que está controlando al Vaticano, una sensualidad en muchísimas cosas, falta del liderazgo espiritual, hay una degeneración en la teología, o sea, nos estamos apartando de la verdad para estar siguiendo el error, y llega un punto que el Señor realmente obra, porque la corrupción ha llegado a puntos extraordinarios, y una vez más, Dios usa hombres. Ahora, cuando estudiéis a estos hombres, como los 4 que hemos mencionado, tenéis que entender el tiempo en que vivieron. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que creía Lutero. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que creía Savonarola o Calvino. No, y no lo podéis estar, porque con Lutero, por ejemplo, cuando uno lee sus escritos en contra del judaísmo y de los judíos, es de escándalo. O sea, Lutero es una de las causas que la Alemania de Hitler persiguió a los judíos, porque el luteranismo era en contra de los judíos. Eso es muy triste, porque ahí Lutero se equivocó. Pero tenemos que entender al hombre en el tiempo en que vivió. Y esto nos ayudará a excusar, él dará cuenta a Dios por ello, pero entenderlo. Y estos eran gigantes de la fe, sin duda alguna. Esa es la cita de Bill Durán. Y tengo un reportaje fotográfico de la Inquisición. Y no sé la hora en que hoy tenemos, porque si alguien me dice la hora y así controlo. 8:30. Vale. Voy a avanzar un poquito más. Tengo algunas fotos también de cuando llevamos la Fundación Bíblica al sur de Francia, al Museo del Desierto. Y me gustaría enseñaros estas fotografías. Si hoy no da tiempo, ya lo haremos otro martes, porque rompe el corazón ver la brutalidad del ingenio humano para hacer daño. En este tiempo, voy a entrar ahora en cómo está la Iglesia Católica, porque viendo esto podremos entender el por qué estos prerreformadores están levantándose y defendiendo la verdad a un nivel extraordinario. Mira lo que dice el catolicismo romano ya desde el 431. María, la Madre de Dios, título oficial otorgado en el 431 en el Concilio de Éfeso. Aquí empieza María a ser mayor que Dios, porque si María ha dado luz a Dios, ella es mayor que Dios. Es un razonamiento muy lógico. María cada vez más vista como mediadora, intercediendo con el Hijo por misericordia de los pecadores. Ahora, ella no va a ser mencionada aquí corredentora todavía, pero ya aquí está siendo promovida por encima del Hijo. Yo recuerdo haber hablado una vez con un cura y hablábamos sobre María y él me dijo, bien seguro, es que María es la que nos permite llegar al Hijo. Porque claro, recuerda cuando en las bodas de Canaán vinieron a María y le pidieron a María. Y yo dije, sí, correcto, pero recuerda lo que ella dijo. Ella dijo, haced todo lo que Él os diga, hablando de Jesús. Sin embargo, para el catolicismo, María es la manera de llegar a Cristo. Otra cosa es reina del cielo, designación del siglo X, XI, XII, XIII. Siglo XIII, María es designada como reina del cielo. ¿Quién tiene este título antes que ella? Artemisa, Astarté, las diosas de Egipto. María cada vez más va a tomar el lugar de las diosas de las religiones paganas. Y declarada por el Papa Pío IX en 1854, la Inmaculada Concepción de María. Y eso implica que María nació libre del pecado original. Creo que os comenté cómo fue eso. Ana y Joaquín, los padres de María, se dan un abrazo y ¡puf! Solo fue un abrazo, pero ahí nace María, Inmaculada, sin pecado concebida. Y esto es la postura ya del Papa Pío IX. Por lo tanto, veis cómo se está cada vez más apartando de las Escrituras, porque no se está leyendo la Biblia. La mayoría de curas
no saben leer apenas, y eso está registrado. La incultura es grande entre ellos, se memorizan las cosas en latín, se inventan en latín, es una vergüenza. El mismo Lutero, cuando vino la Reforma, estaba asustado, y como os decía de este dicho de Wycliffe, que conoció a este cura, que sabía tanto de la escritura como un burro de tocar el arpa, pues imaginaros hasta qué punto había llegado la incultura dentro del clero. Virgen Perpetua, hermanos de Jesús se convierte en primos. ¿Habéis escuchado esto? La Biblia dice claramente que el Señor Jesús tenía hermanos y hermanas. Y ellos dicen, no, es que son primos. Porque la palabra en griego quiere decir hermano, nacido del mismo, el mismo vientre. Es lo que es la etimología de la palabra Delphos. Delphos, que quiere decir hermano, esa es la etimología. Entonces, el engaño para convertirlo en primos. La asunción llevada corporalmente al cielo, Papa Pío XII, 1950. Esto es una de esas doctrinas que va a venir mucho más adelante, casi en nuestra época, en 1950. El Papa Juan Pablo II, 4 días atrás, se refirió a María como co-redemetrix y como cooperadora en la redención, aunque no es oficial. Pero ves, ahí ya es el máximo. María es co-redentora, es salvadora, es salvífica. Y esta es la degeneración final de siglos de historia donde se han apartado de la verdad, de las Escrituras, y donde el Señor Jesucristo ha ido perdiendo su importancia. Ahora, es importante que nos demos cuenta de esto, y lo adelanto antes de continuar adelante. Cuando uno lee la Reforma, lee la Pre-Reforma, lee la Contrarreforma, la Inquisición, lee estas herejías que cree el catolicismo, y yo personalmente llego a la conclusión que un creyente evangélico no puede tener relación, comunión o cooperación con la Iglesia católica, apostólica y romana. Por los siglos, los evangélicos han dicho que esta es apóstata y que por lo tanto hemos tenido que salir de esa relación, de esa iglesia. Sin embargo, vais a encontrar que hay una popularidad de aceptación de la Iglesia Católica. Yo estuve en unas conferencias en el IPSTE, no me importa decir el nombre, en cuanto a la Reforma, cuando fue el 500 aniversario, estuve allí invitado, escuchando lo que Dios decía, y un profesor, en el panel de profesores, dijo esto, dijo, todavía no hemos visto lo que Dios puede hacer con este cuerpo de creyentes, refiriéndose a la Iglesia Católica. Y yo me quedé parado. Porque es cierto que Dios usó a Lutero, Calvino y todas estas personas eran católicos que Dios sacó de medio y Dios los levantó. ¿Puede el Señor hacer algo así? Supongo que sí. Pero ¿están dentro de la Iglesia Católica? No. Tienes que salir, porque hay un versículo claro mío, ¿verdad? Dice el Señor, salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis el mundo. Por lo tanto, tenemos que salir, y eso es lo que hicieron los peregrinos, los reformadores. Es lo que hicieron los hermanos de antaño, de salir de medio de la corrupción papal. Y yo creo que el Papa va a ser el falso anticristo. No creo que sea el anticristo, pero sí el falso profeta, perdonadme, el falso profeta. Tenemos que ver esto porque va en contra de Cristo y toma el lugar de Cristo. En el sistema de salvación sacramental es otro de esos puntos que vais a ver cómo la Iglesia Católica se ha ido apartando de la verdad bíblica. Sacramento de latín, sacramentum, bien latín, que significa signo o símbolo. Signo de gracia transmitido al pecador. El concepto lleno de gracia, tesoro, méritos. Pecados mortales o pecados veniales son perdonados a través de realizar estos signos, estos símbolos, estos sacramentos. Cuando uno hace esto, los pecados veniales son perdonados. Ahora, ¿cuáles son? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, el castigo. ¿Habéis visto en la Semana Santa algunas personas que se van dando de latigazos? Y no llega a ese punto, pero hay una celebración en los países islámicos que se abren, sangran y hacen lo mismo, se dan latigazos. Eso es una penitencia, o ponerse piedras en los zapatos y caminar, o caminar de rodillas, o subir las escaleras de una iglesia, de una catedral o de San Pedro de rodillas. Todo eso son
penitencias. ¿Para qué? Castigar la carne, castigar el pecado. Y la Inquisición va a tener este concepto de que si al hereje lo único que puedes hacer para salvarlo es quemarlo vivo. Y es la misma idea de la penitencia. Santo matrimonio. Y en ese aspecto tenemos que tener cuidado con algo que os voy a decir. El matrimonio es santo, el matrimonio es hecho por Dios, el matrimonio es el plan de Dios, y por eso sabemos que no es el plan de Dios el divorcio. Pero los protestantes fueron, junto con los judíos, los primeros en aceptar divorcios, porque el matrimonio no es un sacramento. ¿Me seguís? Ellos pensaban, los católicos piensan que el matrimonio es un sacramento que te da salvación. Si tú te divorciabas, perdías la salvación. Y ese razonamiento no es bíblico, no es correcto, sino que Dios tiene un plan de gracia en la salvación, no es por nuestras obras. Lo mismo con las órdenes sagradas. Ser cura es salvación. O la extrema unción, ¿no? Que es cuando antes de morir viene el cura, ora, te dice lo que sea, y eso es la extrema unción. El purgatorio, y no sé si hablaros del purgatorio porque ahora ya ha sido borrada de las enseñanzas católicas, pero el concepto es que el purgatorio es un lugar o estado temporal entre el cielo y el infierno, donde los que mueren en la gracia de Dios sufren el castigo. O sea, no es el infierno, pero que carecen de la gracia suficiente para entrar en su presencia. Eso es el purgatorio. Entonces tienen que estar ahí no sé cuántos miles de años, mientras que sus familiares ponen velas y dan limosnas y hacen misas para irlos subiendo de peldaños y de esta manera al final ¡pum!, salir del purgatorio, porque ya han purgado, es lo que quiere decir la palabra, todos sus pecados. Mientras tanto, las arcas de Roma se van llenando de dinero de los pobres familiares. Esto es jugar con el sentimiento de las personas. Indulgencias, la duración del castigo se puede reducir al recibir indulgencias del Papa. Esto va a ser lo que va a encender el fuego de Lutero en el corazón cuando ya cansado de las indulgencias del Papa, que estaban construyendo la Basílica de San Pedro y ganando miles de pesos en oro, él defendió que esto de las indulgencias no servía para nada y quemó indulgencias papales. Y la idea es básica: págame dinero y haz lo que quieras, pero el Papa te da el permiso. Y si habéis podido ver la película de Lutero, tanto la antigua como la moderna, os vais a dar cuenta de Luther y su contraposición con Lutero. Bien, ellos toman pasajes bíblicos, algunos de los libros apócrifos como Segunda de Macabeos, para defender esta idea, y los abusos generalizados, una fuente importante de ingresos para la Iglesia y negación del sacerdocio del creyente. Y esto es vital. Justamente antes de empezar la clase hablábamos con Judith, ¿verdad? Hay una tendencia incluso en las iglesias protestantes de lo que se le llama la doctrina de covering, de que te cubre. La idea es que un pastor, un líder, un hermano más espiritual que tú va a ser un poco el que te supervise. Y cuando tú pecas, tienes que ir a él y confesarle tu pecado. Y se le llama también, tal vez lo hayáis escuchado así, la cobertura espiritual, muy de moda en Sudamérica sobre todo. Esa cobertura espiritual lo que hace es poner un hombre entre tú y Dios. Es la idea de un cura, es lo mismo. Y por eso tenemos que rechazar esta idea, porque esto no es bíblico. Está bien que como misioneros, pastores o creyentes más maduros, llevemos las cargas los unos de los otros, porque esto lo dice la Escritura y no hay problema en eso. El problema es cuando yo necesito a alguien para comunicarme con Dios. Y ese alguien se convierte como en mi mediador. Porque recordad que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Así que esto era el abuso del sacerdocio del creyente para poner a un sacerdote en medio entre el creyente y Dios. En cuanto a la corrupción eclesial, he hablado de ella, mencionaré algunas palabras: nepotismo, el poder del dinero con la simonía, el poder de las influencias, nepotismo, el pluralismo de todo tipo de creencias y posturas,
El absentismo, o sea, la gente no estaba, los curas no estaban haciendo su labor, el liderazgo estaba totalmente corrupto. Conceder exenciones especiales de la ley de la iglesia, o sea, la iglesia tiene una ley, pero me das dinero y haces lo que quieres. Las indulgencias que ya he mencionado. El poner a gente, eso entraría dentro de la simonía y el nepotismo, ¿verdad? Los curas y los obispos van a ser nobles. Y los nobles van a tener un hijo que va a ser el rey y otro hijo que va a ser el obispo. Y no pasa nada porque este obispo puede tener tantas amantes como quiera. Y es lo que estaba pasando en este tiempo. Las indulgencias, desde la perspectiva del pecador, el recibo generalmente compra de la iglesia de la absolución en diversos grados del sufrimiento temporal que necesita el pecado. Tú pagas dinero, tú haces algo y dejas de sufrir en el purgatorio. Los que habéis estado en Tarragona con nosotros, hay una estatua de San Pablo y en esa estatua dice que si rezas, no me acuerdo cuántos, Padre Nuestros, entonces tienes, no sé si son 1500 años menos en el purgatorio por haber rezado en la estatua del apóstol Pablo. Yo no sé cómo por vergüenza no han sacado esa estatua, pero todavía continúa ahí. Y el pecado absuelto por el sacerdote debe recibir penalidad temporal y esa penalidad puede disminuirse mediante la aplicación de la gracia del tesoro de méritos. O sea, haz méritos, dame dinero, menos años en el purgatorio. Está bien pensado, ¿eh? Sí, sí. Las obras para librarte del purgatorio pueden incluir visita al lugar sagrado. ¿Vamos a Lourdes? ¿Vamos a ver la Muraneta? Así se van creando estos lugares céntricos de adoración a santos o a vírgenes y eso es meritorio. Repetición de oraciones asignadas. Tienes que rezar 3 Padres Nuestros, 4 Padres Nuestros. Yo sé que los que estáis aquí, la mayoría habéis nacido en hogares protestantes, creo que es casi todos, pero yo cuando yo era niño, yo iba al cura, yo hice la primera comunión y aprendí el Padre Nuestro que estás en los cielos, que está sacado de la Biblia, pero dejan la mitad, o el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, o el credo de la iglesia, y tenías que repetir eso no sé cuántas veces para que tus pecados fueran perdonados. Y eran oraciones repetitivas. Las buenas obras, un regalo monetario para la iglesia, de alguna manera una buena acción se sustituye por una acción o actitud pecaminosa. O sea, tú haces algo malo, tienes que hacer algo bueno. Como ir a la iglesia y llevar una moneda de oro, y cuando esa moneda de oro golpea el fondo de la caja, un alma sale del purgatorio. Eso es lo que se enseñaba. Y eso que Lutero, enfadado, tiene que defender la verdad. Al amanecer de la Reforma, el Papa León X, 1513, estamos ahí, 1521, revivió la indulgencia del jubileo, que pretendía utilizar todos los ingresos para luchar contra los turcos en el este y ayudar a los pecadores en el oeste. Esa era la propaganda que se daba. Su programa real era terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Quién ha estado en Roma? Creo que alguno de vosotros. Ana, ¿has estado en Roma, en el Vaticano? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Pero me pregunto qué va a decir. ¿Qué van a decir cuando estemos delante del Señor todas esas personas que piensan que Dios es un Dios para que habite en un templo? Dios no es hombre para que habite en un templo. Y bien harían en vender todo eso y dar de comer a los pobres. Sin embargo, el poder que hay ahí es extraordinario. Ciudad del Vaticano, ahí tenéis una foto. Para los que no habéis podido estar, no sé si la ves bien en la pantalla. Aquí los que lo están viendo por el ordenador o por internet lo van a ver bien, pero es impresionante. Una ciudad en sí misma, un país en sí mismo, con una influencia mundial extraordinaria. Esto es una indulgencia real. Te daban este papelito, podías pecar. El Papa te perdonaba. Y voy a dejarlo ahí en el año 1500 para enseñaros unas fotografías que podremos ver esto. Mientras os enseño las fotos, ¿hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Vivir aquí en España todavía tiene algunas cosas que son interesantes y que nos ayudarán a entender más el tiempo que hemos estado hablando. Si habéis alguna vez estado en Mont Blanc, en la feria medieval,
podréis ver algunas de las cosas de la Edad Media, que es muy interesante para entender mejor, mucho mejor, el tiempo en que estamos viviendo. Pero os voy a enseñar estas fotos y a lo mejor sí que deberíamos apagar las luces, porque si no, no la vais a ver bien. Son del Museo del Desierto. La excursión que hicimos con la Fundación Bíblica. Esa no apagues más, que así me veo yo también. ¿Esos son los hugonotes, no? Sí, eso es. Ahí tenéis el logo de los hugonotes, la cruz de los hugonotes. Y el Museo del Desierto nos da una visión bastante general de lo que fue la persecución de estos creyentes de corte calvinista. Estos ya son después de la Reforma, pero esta es una de las casas donde ellos estuvieron y escondidos. Lo podéis ver bien. Playmobil, Lutero, eso lo tengo en mi despacho, me hizo mucha gracia en el 500 aniversario. Yo le hice la foto, no lo compré y luego me regalaron uno. Pero ahí lo tenéis. El Museo del Desierto. Ahí está el grupo de la Fundación Bíblica que estuvimos con el hermano Ferran y él organizó también toda la visita y fue extraordinaria. Aquí podéis ver algunas de la historia protestante que también se les llamaba als Camisards. Y hablaremos de la Torre Constancia. Pero explica lo que es el Museo del Desierto. El Museo del Desierto. Es que parece eso, el museo es un desierto, no. Como dice Rosa, el Museo del Desierto se llama así porque en ese momento de la historia del cristianismo había tal sequedad espiritual y era tan difícil ser creyente realmente que fue como pasar por un desierto. Y por eso se le llamó así, el Museo del Desierto. Y la persecución hacia los hugonotes fue igual de cruel que había sido con los cátaros o los valdenses anteriormente. Lo que estáis viendo aquí es la casa de uno de los pastores y era una casa antigua, pero esta casa tenía algo escondido y es que debajo, en los fundamentos, habían hecho un refugio donde se escondieron muchos de ellos, incluidos los propietarios de este hogar, de esta casa. Las Biblias, recordad que ahora ya estamos después de la invención de la imprenta, y estos son los libros antiguos. Verlos ahí, tenemos aquí los... ¿Alguien lo puede leer bien? ¿Lo ves bien lo que pone ahí? Los Institución de la Religión de Calvino. Esta es una obra original de Calvino. Recordad que los hugonotes van a ser calvinistas. Y ahí tenemos el valor de los libros que van a correr por estos años. Ahí tenéis algunos de los dibujos de cómo los masacraron. Y me gustaría animaros a leer el libro, si no lo habéis leído, de los mártires de Fox. Fox, libro de los mártires. ¿Lo conocéis? ¿Habéis oído de ese libro? No, algunos bien. Es un libro que debéis leer. Es difícil de leer. Lloras cuando lo lees, pero es un libro que habla de todas estas persecuciones de estos creyentes y de muchos más. Y para mí fue muy, muy bonito poder estar aquí, llevar a los estudiantes, estar con los hermanos también allí. Y vais a ver algunas de las bulas papales que se escribieron en contra de ellos. Os voy pasando rápido porque hay muchas fotografías, pero veis ahí la masacre, niños, mujeres. Eran católicos quienes estaban haciendo esta persecución. En esto tenéis una representación de un cura de su tiempo. ¿Qué es lo que es? Pues un señor bastante bien comido y bastante rojito su nariz y sus cachetes, lo que implica que era un buen bebedor. La declaración para perseguir a los infantes, perdonad, no para perseguir, para obligar a los infantes a que se bauticen. Y estos hoy lo vemos, y fijaros que esto, si tú no lo hacías, podrías morir por ello. Ahí tenéis todas esas originales declaraciones que se ponían en las calles, en los bandos, y la necesidad de obedecer estas normas a pie de letra. Todo esto eran bandos de persecución en contra de esta Diana. Algunos de los muebles de la manera de vivir. Fijaros, ¿verdad que es un... sí, he ido para atrás. ¿Verdad que es un armario bonito, eh? ¿Aquí es un armario bonito? Sí. Y de repente tú miras en los pies y ves esto. ¿Qué es esto? Esto es una trampilla.
Una trampilla tan, iba a decir gordita, delgadita como yo. Cabes ahí justo, pero es abriendo la trampilla del fondo del armario, bajabas al piso de abajo. Y en el piso de abajo, ¿ves? Esto sería el armario, tú lo veías así, pero en la última balda, en el último había, ¡pum!, bajabas al piso de abajo, donde se escondían cuando venían las fuerzas de la Inquisición para perseguirle. Armamento y balas de su tiempo. Si no habéis visto, yo en casa tengo balas de estas, de plomo, y son bastante crueles. Monedas de su tiempo. Ahí veis la palabra los camisards, historia de los camisards. La palabra camisard son también para los hugonotes. Algunos de los libros rescatados, historia de los camisards. Los muebles, os doy un dato interesante, eran de 1,5 metros las camas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas eran chiquitas. No pensamos que en la Edad Media las personas eran fuertes, ¿verdad? Y con un caballo blanco, si habéis visto las películas. Pues no, los caballos no eran el caballo blanco, eran podencos, eran de esos caballos grandes, gordos y con patas gordas para poder aguantar toda una armadura. Y las armaduras eran de 1,50 metros más o menos, o sea que eran personas bajitas. Estos son objetos antiguos que nos llaman la atención, una vez más, la casa, los partes del rey de Francia persiguiendo a los hugonotes, algunos instrumentos de tortura ahí, y la Biblia de Roland, una de las Biblias más antiguas conservadas, y es del 1665, y esos son instrumentos que fueron usados para quemar a los hugonotes. Esto lo pasó. Esto es un púlpito, lo que estáis viendo ahí es un púlpito, y habían púlpitos que se podían mover, los llevaban en un carrito y ¡pum!, los movían, y estos los desmontaban. Eso es para disimularlos, que no los pillaran, los metían en un bidón. Y era como si vendieran vino o otras cosas, pero dentro había los púlpitos. ¿Ves esa forma de bidón que tenéis? Esto es el bidón, esto es la tapa del bidón, y se le ponían los palos y tenían un púlpito hecho. Luego metían todo dentro y ya estaba el púlpito cerrado. Así que también fueron ingeniosos. Eso es para la ofrenda. No ha cambiado mucho. La bolsa de ofrenda se parece a la que tenemos nosotros ahí. Los cálices para la cena del Señor. Monedas antiguas. Una de las cosas importantes para mí que siempre he querido hacer con los estudiantes de la fundación es visitar lugares históricos. Porque los lugares históricos como lo que estamos viendo ahora te hace entender mucho más la historia. Es poder volver en el tiempo. Esto es un himnario. Luego nos quejamos que nuestros himnarios son gordos y grandes y que mejor proyectarlo en la pantalla. Pues mirad ese himnario ahí, grandote. Una Biblia abierta, está en francés, en el libro de Jeremías. Estamos Rosa y yo, algunos de los libros antiguos de estos hermanos aún ahí. La ordenancia del rey persiguiendo a los hugonotes, y ya digo, ves esto y dices, wow, eso es un documento original. Libros, Biblias, himnarios, los salmos de David. Y las Biblias pequeñitas, ¿sabéis ahí la Biblia pequeñita? Y estos son también comentarios en el libro de David, escrito por... si veis aquí en esta fotografía, en esta de aquí que pone Teodoro de Beza, esto va a ser uno de los reformadores, y tener aquí su libro es wow, es tremendo poder ver algunos de estos comentarios de estos hermanos que luego el Señor los utilizaría para la reforma protestante. Bueno, está ahí en francés, de Saint-Ville qui contient les vieux de Nouveau Testament. Ámsterdam, 1669. Las copias de la Biblia con esas hojas bien ornamentadas. ¿Qué es lo que veis aquí en este dibujo? Este es algo bueno para comentar. Calvino. Aquí está una representación de Calvino con algunos de los líderes que iban con él, ahí también representados, aquí arriba. ¿Y qué es lo que estáis viendo? Aquí está la Iglesia Católica con los monjes, los papas, los obispos. Aquí hay una pesa
Y aquí hay la Biblia, la palabra de Dios. Y en este dibujo veis el cura intentando bajar el peso y la corona papal y las llaves de Roma y un demonio ahí pintado, no sé si lo podéis observar, intentando hacer que la balanza baje y no hay manera que baje esa balanza. ¿Por qué? Porque la Biblia por sí sola ya tiene todo el peso necesario, es la verdad, y es interesante ver esto. No sé si podremos volver a este museo, pero fue muy interesante hacer todo el recorrido. Después de ahí fuimos a la Torre Constancia, que os enseñaré otro día. Esto es la dieta de Worms, de la que hablaremos cuando hablemos de Lutero, la Biblia en francés. Y predicaciones, Dumas, los humanistas que también os mencionaba, los sermones escritos. Perdonad que pase rápido estas fotografías, pero simplemente para que veáis los detalles de cómo vivían, cómo eran, qué ropa llevaban y la forma de hacer los cultos en estas casas donde se escondieron. Estuvieron protegidos por años. Ahí tenéis otro púlpito de esos de portátiles, con una Biblia no tan portátil. Y este dibujo, me encantó ver este dibujo. Hice varias fotografías, es una pintura. Y estaban predicando. Mientras estaban predicando, hay algo ahí que os llama la atención en ese retrato. Observarlo bien. Todos están escuchando. ¿Cómo? Están vigilando. Y está bien conseguido. Mírate esa mujer. Están todos ahí. Me he tirado hacia adelante, hacia atrás ya. Aquí. Están todos escuchando al predicador, pero el terror continuo de la persecución que viene. Del miedo, de escuchar los caballos o lo que sea. Esto es una obra de arte, pero cuando veamos los instrumentos de tortura de la Inquisición, lo veremos. El potro, una rueda de carro, donde hacían girar a velocidad, y entonces pasaba lo que pasaba. Pero ahí está, y aquí tenéis, Predicant et Pastor Mártires, los predicadores y los pastores mártires muertos por la defensa del Evangelio y de la libertad. Y tenéis ahí todos estos eran hugonotes del 1684, todos los pastores que fueron, y predicadores y ancianos, y todos los que fueron asesinados por la Inquisición, por predicar el Evangelio, lo que nosotros hoy creemos. ¿Ves? Ahí hay otro instrumento de tortura que te iba desmembrando los cuerpos. Ahí está Ana, la paso rápido. Fijaros, qué realidad cuando ves estos cuadros y dices, wow, qué privilegio. Qué privilegio tenemos nosotros. Y esa es una foto de mí, pero os lo digo, hice un trucaje ahí fotográfico, aunque no está ahí. Pero lo quería enseñar por una razón. Nosotros somos los herederos de esta gente. Nosotros somos los que hemos tomado el relevo para continuar adelante con la verdad. Y es un reto. Para cubrir la cabeza, tradición sobre todo de las menonitas, de las asambleas de hermanos, los hugonotes también lo hacían. Una costumbre que se ha perdido en nuestros días, en nuestras iglesias, por varias razones, pero que ellos lo tenían muy marcado. Una Biblia también ahí, los artículos de fe protestantes, el escrito del Latimer también ahí, y sermones varios. La ropa, cuando ves esos pantalones dices, ¿cómo se ponían esos pantalones? Y las galeras. ¿Por qué las galeras? ¿Habéis visto la galera en Barcelona? ¿Habéis podido ir al Museo Marítimo de Barcelona? Hay una galera muy parecida a esta. Sí. Dices que antes de ver una galera podías olerla. Es lo que se decía. Porque los que estaban ahí no podían hacerse otra cosa que hacer sus necesidades encima. Y muchos de los hugonotes fueron enviados a galeras de las cuales nunca más regresarían. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por la justicia. Vamos a ver mucho más de esto en las clases que vendrán. Ahora empezaremos, si el Señor lo permite, ya el movimiento protestante reformado, Lutero, y veremos cómo tuvieron que pagar un precio muy alto por la verdad. Pero pensé que en la clase de hoy sería interesante ver estas dipos
y poder comentar estas cosas. Muy bien, pues vamos a terminar aquí la clase, vamos a orar y yo estoy viendo ahí, varios han entrado, Facebook, es lo divertido que tiene y os saludo a todos. Lo hemos encendido para que Raquel especialmente pudiera seguir la clase, pero se han apuntado mucho más y espero que haya sido de bendición para ellos porque siempre es un reto y dar la clase en directo aún más, pero deseo que haya sido de bendición. Muy bien, pues vamos a orar. Voy a pedir otra vez a Eces, si por favor, Ezequiel, puedes despedirnos en oración y así apagaremos las clases. Gracias.